Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué gozo es despertar nuevamente en un nuevo día, considerando las grandes bendiciones de Dios. Hoy, con atención, estudiaremos un mensaje más titulado El sacrificio final, en la cual vemos con atención una historia hermosa. El cielo estaba todavía oscuro cuando el anciano patriarca oyó claramente a Dios hablar. Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así lo declara Génesis 22, 1 y 2. Abraham comenzó a temblar cuando consideró las consecuencias escalofriantes de aquel mandato. Dios había prometido que a través de Isaac él sería padre de una poderosa nación. Todas las esperanzas y sueños de Abraham estaban puestos en este hijo milagroso que se les había concedido a él y a Sara en su vejez. Él no entendía por qué Dios le pedía que llevara a cabo este extraño acto, pero él había aprendido a confiar y a obedecer a su Padre Celestial, aun cuando estuviese perplejo. Así que Abraham despertó gentilmente al joven Isaac y a dos de sus criados, de sus siervos de confianza, y el pequeño grupo comenzó el viaje de 3 días a Moria. Al acercarse al monte del sacrificio, Abraham instruyó a sus siervos que esperaran hasta que él e Isaac regresaran. Entonces colocó la leña en la espalda de su hijo y juntos comenzaron a subir la montaña. Presintiendo que algo estaba mal, Isaac dijo: Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando llegaron a la cumbre, Abraham, entre lágrimas, explicó a su hijo la razón de su misión. Isaac voluntariamente se sometió al mandato de Dios. Después del último abrazo, el padre ató tiernamente a su hijo y lo acostó sobre las rocas del altar. Abraham levantó el cuchillo, pero fue detenido por un ángel, quien le condujo hasta donde estaba la víctima que reemplazaría a su hijo, Isaac, un carnero salvaje, trabado de los cuernos en un zarzal cerca de ahí. Esta conmovedora historia, mi querido hermano y amigo, no es la única ocasión en la que un padre tuvo que tomar la dolorosa decisión de sacrificar a su hijo amado. Yo te pregunto en este momento, mi querido hermano y amigo que me escuchas, ¿a quién representa el animal que fue sacrificado en lugar de Isaac? Cuando vamos a Juan 1:29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿por qué era necesario que Jesús muriese? Cuando vamos a Romanos 3:23, dice: por tanto todos pecaron. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón. Cuando vamos a 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, la Biblia es de gran valor porque nos dice cómo el pecado entró al mundo y también cómo será eliminado. Dios, mis queridos amigos, no puede tolerar la malignidad del pecado. La paga del pecado es la muerte. Peor aún, cuando Adán y Eva pecaron, esta sentencia pasó a toda la raza humana. La ley de Dios y la pena por quebrantarla no podía ser cambiada, así que todos fueron condenados. Pero Dios no podía soportar quedar separado de sus hijos, así que en un acto de amor inimaginable,
escogió enviar a su Hijo al mundo para morir en su lugar y el mío. Nuestros pecados, mis queridos amigos, y nuestra pena de muerte fueron colocados sobre Él y nosotros fuimos liberados. Y yo te pregunto además, ¿cómo se llama este gran plan de salvación? Cuando vamos a Apocalipsis 14:6 dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Es decir, el plan de salvación de Dios es llamado el Evangelio, que significa buenas nuevas, y son en efecto las noticias más fabulosas que se han dado a la humanidad. Nuestra pena de muerte fue asumida por Jesús y nuestra culpa fue quitada. Yo declaro, igual que tú tal vez, alabado sea el nombre de Dios. Pero, ¿por qué hizo Dios tan fantástico sacrificio por nosotros? En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El lazo humano terrenal más fuerte es el amor de un padre por su hijo. Cuando Dios el Padre estuvo dispuesto a permitir que su Hijo Jesús sufriera y muriera en nuestro lugar, demostró en el lenguaje más poderoso cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué debo hacer para beneficiarme de la muerte expiatoria de Jesús? En Hechos 16:31 menciona que debemos creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, le dijeron a alguien. Y en San Juan 1:12 declara así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La oferta de salvación, mis amados, que Jesús ofreció, la verdad que es un regalo para nosotros. Nuestra parte solo es creer que es verdad y recibir ese regalo por fe. Pero, además de esto, ¿cómo es que soy perdonado y limpiado? En Hechos 3:19 dice que hay más que nada una invitación, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, mis amados, es la parte verbal del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento incluye sentir pesar, así como apartarse del pecado. Así lo aconseja el gran sabio Salomón en Proverbios 28:19. ¿Cómo es llamada esta maravillosa experiencia de la conversión? En San Juan 3:7 dice que es necesario nacer de nuevo. Esta gloriosa experiencia es llamada el nuevo nacimiento, porque a partir de ese momento no tenemos pasado. Por lo tanto, comenzamos una nueva vida, como lo hace un bebé recién nacido. Es la fantástica experiencia de comenzar la vida de nuevo sin ninguna mancha en nuestro registro. Pero, ¿quién entra al corazón de cada cristiano nacido de nuevo? En San Juan 14:17 dice que el Espíritu de verdad, vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en nosotros. Es decir, Jesús mismo en realidad mora en cada cristiano a través de su Espíritu Santo. Cuando Jesús vive en mi corazón a través del Espíritu Santo, ¿qué haré? En Filipenses 2:13 dice que así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, desearé hacer su voluntad. Él me dará las fuerzas para lograrlo. Pero, ¿por qué debo tener confianza de que la experiencia de mi nuevo nacimiento será exitosa? Cuando vamos a Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Tengo confianza porque Jesús promete lograrlo por mí mediante su gran poder. Es decir, la salvación depende de su capacidad, no de la tuya, no de la mía. Pero, ¿por qué algunas personas fracasan en su experiencia cristiana? Yo te pregunto. En Isaías 53:6 dice, cada cual se apartó por su camino
Y en Primera de Pedro 3:2 menciona, para que tengáis memoria de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Es decir, la gente con frecuencia falla en su vida cristiana porque acepta a Jesús como su Salvador personal, pero no como Señor o gobernante de sus vidas. La mayoría de nosotros queremos andar por nuestros propios caminos y manejar nuestras propias vidas. Cuando aceptamos a Jesús como Señor, ¿saben? Le entregamos la dirección de nuestras vidas. Mantenemos nuestras manos fuera del volante y pedimos que Él nos dirija. ¿Saben? Hay una frase por ahí que dicen, salvo, siempre salvo. Eso no está dentro del contexto bíblico. Pero, ¿cómo puedo saber que Jesús me acepta y que soy su hijo o su hija? Cuando vamos a Tito 1:2, dice, la cual Dios, que no miente, prometió. Y en Mateo 7:7 hay un consejo de parte de Jesús y dice, pedid y se os dará. Es decir, sabemos que Jesús nos recibe cuando se lo pedimos, porque Él no puede mentir. Él ha prometido recibirnos y nos recibe. Lo sabemos, lo sabes tú. No porque nos sintamos diferentes, sino porque Él lo ha prometido. Pero además yo te pregunto, ¿cómo puede una verdadera transformación cambiar una vida? Cuando vamos a San Juan 13:35, dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en 2 Corintios 5:17 dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en 1 Juan 3:22 se declara, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en Romanos 12:2 San Pablo declaró así, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí encontramos todos los pasos necesarios que debemos tener para tener una transformación verdadera. Con la vida cristiana, mis amados, ¿cuáles promesas hermosas nos son otorgadas? Cuando vamos a Filipenses 4:13 encontramos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos la ayuda de Jesús. En Filipenses 4:19 dice que Dios puede suplir todo lo que nos falte. Y en San Marcos 10:27 encontramos porque todas las cosas son posibles para Dios. En San Juan 15:11 dice que vuestro gozo será cumplido. Y en San Juan 10:10 dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Hebreos 13:5 Pablo declara, no te desampararé ni te dejaré. Y en Hebreos 13:6 dice, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Y en San Juan 14:27, mi paz os doy, dijo Jesucristo. Mis amados, yo les menciono que Dios da a su pueblo estas 8 promesas preciosas que acabamos de leerla. Por lo tanto, podemos lograr todo a través de Jesús. Todas nuestras necesidades serán suplidas. Nada nos será imposible. Nuestro gozo será completo, dice la palabra de Dios. Tendremos una vida más abundante. Dios nunca nos dejará, ni nos desamparará, ni temeremos lo que los hombres nos pueden hacer. Es decir, el Señor nos dará su perfecta paz. ¿Por qué no decir, alabado sea el Señor? ¿Puede haber algo mejor que esto? Yo te pregunto. Por lo tanto, debemos decidir por nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que decidir ahora mismo aceptar el plan que Jesús está ofreciéndonos para salvarnos y renovar nuestras vidas. ¿Cuál es tu decisión? Yo te pregunto en este momento, mi querido amigo,
Deseo pues que este mensaje sea de gran bendición para nuestras vidas y que lo que Jesús ha prometido sea una realidad en nuestra experiencia todos los días conectados con Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno con Jesús. Muchas gracias.